Veracruz puede dar la impresión de ser un estado abierto, cálido y tropical, lleno de playas, música jarocha y vida junto al mar. Pero detrás de esa imagen también existe otro Veracruz, uno de cuevas cerradas, islas vigiladas, ruinas restringidas, volcanes peligrosos y selvas donde entrar sin permiso puede convertirse en un problema serio. Durante años se han contado historias sobre estos sitios, lugares donde el acceso está prohibido, limitado o simplemente no conviene intentarlo. Hoy vamos a recorrer 10 puntos del estado de Veracruz donde el paso está cerrado, vigilado o marcado por riesgos que pocos imaginan. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este gran canal para más videos como este. Continuamos. Número 10. Isla de Sacrificios. Frente al malecón del puerto de Veracruz, a menos de 1 kilómetro de la costa, se encuentra una isla que miles de turistas observan, fotografían desde los paseos en barco y reconocen por su faro blanco y sus palmeras. Pero aunque está tan cerca, nadie puede desembarcar allí libremente. La isla de Sacrificios permanece cerrada al público por decreto federal desde hace más de 3 décadas. Y no se trata de una simple restricción turística, sino de un lugar con enorme valor histórico, arqueológico y ambiental. El nombre fue dado por los españoles después de que Juan de Grijalva desembarcara en 1518 y encontrara evidencias de rituales prehispánicos. Según los relatos, había altares, restos humanos, cráneos acomodados, vasijas con sangre y templos vinculados a deidades indígenas. Aquella escena impresionó profundamente a los conquistadores, quienes asociaron el sitio con sacrificios humanos y lo bautizaron con el nombre que conserva hasta hoy. Actualmente la isla forma parte del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Su acceso está restringido porque alrededor de ella existen arrecifes de coral extremadamente frágiles. Un ancla mal colocada, un pisotón o incluso el contacto constante de visitantes podrían dañar estructuras naturales que tardaron siglos en formarse. Por esa razón, solo investigadores con permisos especiales pueden ingresar en casos muy específicos. La isla también conserva un antiguo cementerio relacionado con la época en que el puerto utilizó el lugar como sitio de cuarentena para marineros enfermos de fiebre amarilla. Allí permanecen tumbas anónimas, cruces deterioradas y lápidas desgastadas por la sal y el tiempo. Los pescadores del puerto cuentan que durante algunas noches se observan luces extrañas sobre la isla. Aunque hay explicaciones científicas relacionadas con fenómenos marinos, muchos habitantes prefieren no acercarse después del atardecer. También circulan relatos sobre cantos que supuestamente se escuchan en días nublados, cuando el mar está en calma. Historias de voces antiguas que nadie sabe explicar y que forman parte del misterio que rodea a este lugar. Intentar desembarcar sin autorización puede traer consecuencias serias. La zona es vigilada por la Secretaría de Marina y por autoridades ambientales. Quien ingrese sin permiso puede enfrentar multas, decomiso de embarcación y procedimientos legales. Y si además se provoca daño al arrecife o se extrae coral, el problema puede escalar a un delito ambiental federal. Por eso la isla de Sacrificios sigue siendo uno de los sitios más visibles y, al mismo tiempo, más inaccesibles de Veracruz. Número 9. Cráter del Pico de Orizaba. El Pico de Orizaba, también conocido como Citlaltépetl, es la montaña más alta de México, con 5.636 metros sobre el nivel del mar. Aunque existen rutas de ascenso, guías certificados y campamentos base, hay una zona donde el acceso está estrictamente prohibido, el cráter del volcán. Protección Civil de Veracruz y Puebla mantiene restricciones claras para impedir que personas sin credenciales científicas, equipo especializado y autorización se acerquen al interior de la boca volcánica. El riesgo no se limita a la altura ni al vacío. El verdadero peligro está en los gases. El Pico de Orizaba está catalogado como un volcán activo, aunque su última erupción ocurrió en 1846. En el fondo del cráter pueden acumularse gases como dióxido de azufre, dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, capaces de provocar asfixia en muy poco tiempo. Existen relatos de accidentes trágicos relacionados con alpinistas que intentaron acercarse demasiado a la zona del cráter para tomar fotografías o explorar áreas restringidas. En esos casos, el rescate se vuelve extremadamente complejo porque las condiciones del volcán pueden poner en peligro también a quienes intentan ayudar. Por eso los guías tienen instrucciones de impedir que los montañistas desciendan o se acerquen a zonas peligrosas. La montaña también es monitoreada mediante equipos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, sensores de gases y estaciones sismológicas. El Pico de Orizaba guarda además otro tipo de historias. Dentro del Gran Glaciar Norte han aparecido restos congelados de alpinistas desaparecidos décadas atrás.
El deshielo ha comenzado a revelar lo que la montaña conservó oculto durante años. En 2015 fueron encontrados cuerpos de escaladores desaparecidos desde 1959, con ropa y equipo aún reconocibles. Para sus familias, el hallazgo significó enfrentar de golpe una tragedia detenida en el tiempo. Por esa razón, la zona alta del volcán también puede tener restricciones temporales, especialmente durante periodos de deshielo o condiciones inestables. La montaña es visitable, sí, pero no todo en ella está abierto al público. El cráter del Citlaltépetl sigue siendo una zona de alto riesgo donde la curiosidad puede costar la vida. Número 8. Zona cerrada de Zempoala. Zempoala es una de las zonas arqueológicas más conocidas de Veracruz. Fue una gran capital totonaca y el lugar donde Hernán Cortés estableció una de sus primeras alianzas indígenas contra los mexicas. La parte abierta al público recibe visitantes, estudiantes, guías y turistas durante todo el año. Pero lo que muchos no saben es que solo una fracción del antiguo complejo puede recorrerse libremente. Gran parte de la ciudad original permanece cerrada al público bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se trata de una extensión mucho mayor que la zona turística, con estructuras, plazas y restos arqueológicos todavía en proceso de investigación o conservación. La explicación oficial es clara: muchas áreas no han sido excavadas por completo o contienen elementos demasiado frágiles para recibir visitantes. En esa zona se han identificado estructuras, pirámides menores, sistemas hidráulicos y espacios ceremoniales que aún requieren estudio especializado. También existen pinturas murales cuya conservación es tan delicada que la humedad y el contacto humano podrían deteriorarlas rápidamente. Algunos relatos de trabajadores e investigadores hablan de hallazgos especialmente sensibles, entre ellos restos humanos en contextos rituales. Estos descubrimientos muestran que el pasado totonaca, como el de muchas culturas mesoamericanas, fue mucho más complejo de lo que suele contarse en versiones simplificadas. Por esa razón, las áreas cerradas no son espacios para curiosos ni para exploradores improvisados. Ingresar sin permiso a una zona arqueológica protegida puede generar multas elevadas y consecuencias penales, especialmente si se provoca daño o se sospecha intento de saqueo. Zempoala no es solo un sitio turístico. Es una ciudad antigua parcialmente enterrada, donde una parte importante de la historia todavía permanece resguardada detrás de cercas, vigilancia y trabajo arqueológico especializado. Número 7. Zona núcleo de la Laguna de Alvarado. Alvarado es famoso por su vida lagunera, su pesca, sus mariscos y su ambiente costero. La laguna puede recorrerse en lancha y muchas zonas son conocidas por visitantes y pescadores. Sin embargo, dentro de este enorme sistema lagunar existe una zona núcleo donde el acceso está restringido desde hace décadas. Se trata de un área de alrededor de 15.000 hectáreas protegidas, donde solo pueden ingresar personas autorizadas por las instituciones ambientales correspondientes. La razón principal es ecológica. En esta zona existen manglares antiguos, algunos con árboles de más de 2 siglos de edad. También habita una importante población de cocodrilo de pantano, una especie que puede volverse agresiva durante la temporada de reproducción. Además, el sitio funciona como refugio y zona de reproducción para especies amenazadas como el manatí antillano, uno de los mamíferos acuáticos más vulnerables de México. Pero la zona también arrastra historias mucho más oscuras. Durante los años más violentos del crimen organizado en Veracruz, algunos canales y manglares fueron señalados como rutas clandestinas y puntos de movimiento ilegal. Se habla de campamentos, escondites y caminos acuáticos utilizados para actividades ilícitas. Aunque la situación actual es diferente, muchos pescadores locales siguen evitando ciertos canales por precaución. La Marina realiza patrullajes en la región y cualquier persona encontrada en zonas restringidas puede enfrentar revisiones, sanciones y problemas legales. Los habitantes de Alvarado también cuentan historias sobre lanchas abandonadas, rastros extraños y cocodrilos que crecieron de forma inusual durante aquellos años difíciles. Son relatos que pertenecen a la memoria oral del puerto y que rara vez aparecen en versiones oficiales. Lo cierto es que la zona núcleo de la Laguna de Alvarado no es un lugar para turismo improvisado. Es un espacio ecológico delicado, vigilado y con riesgos naturales y humanos suficientes para mantener el acceso cerrado al público general. Número 6. Ciudad perdida del Tajín. El Tajín es una de las zonas arqueológicas más impresionantes de México. Su pirámide de los nichos, sus juegos de pelota y su arquitectura totonaca atraen visitantes de todas partes. Pero la sección turística representa solo una parte mínima de lo que alguna vez fue este enorme complejo.
Los especialistas calculan que el área total del antiguo Tajín abarca más de 1000 hectáreas. Sin embargo, los visitantes solo pueden recorrer una porción limitada, mientras el resto permanece cerrado, cubierto por vegetación o bajo investigación. Entre las áreas restringidas se encuentra el llamado Tajín Chico y otras zonas altas, donde existieron edificios administrativos, residenciales y ceremoniales ligados a la élite de la ciudad. Allí hay plazas, terrazas y construcciones antiguas que no pueden recibir turismo masivo porque muchas estructuras son frágiles, el terreno es inestable y las excavaciones todavía no han concluido. Más allá de los espacios conocidos, la selva del norte de Veracruz sigue ocultando partes del antiguo asentamiento. Mediante estudios e imágenes aéreas se han identificado estructuras que aún no han sido excavadas, como plataformas, canales y posibles edificios ceremoniales. En algunos casos, las comunidades locales consideran ciertos puntos como espacios sagrados y no desean que sean intervenidos o abiertos al turismo. Por eso existe una especie de equilibrio silencioso. Las instituciones arqueológicas trabajan donde es posible, las comunidades vigilan lo que consideran propio y la selva continúa protegiendo con raíces y vegetación lo que lleva siglos cubriendo. Entrar sin permiso a estas áreas representa varios riesgos al mismo tiempo. Es una falta contra el patrimonio arqueológico, puede generar problemas con las comunidades y además implica enfrentarse a una selva complicada. En esa región hay víboras, pantanos ocultos, vegetación cerrada y zonas sin señal telefónica. Incluso investigadores con permiso requieren guías locales, equipo adecuado y mucha precaución. El Tajín que conoce el turista es apenas la cara visible de una ciudad mucho más grande, una ciudad que todavía permanece parcialmente escondida bajo la selva veracruzana. Número 5. Las cuevas selladas de Atoyac. En el municipio de Atoyac, ubicado en la zona centro de Veracruz, existe un sistema de cuevas kársticas conocido como las Cuevas del Caracol. De manera local, muchas personas también las llaman las Cuevas de los Murciélagos. Se trata de un enorme laberinto subterráneo con más de 12 kilómetros explorados y, probablemente, muchos más aún sin registrar. Durante años fue visitado por espeleólogos, aventureros y turistas que buscaban experiencias extremas bajo tierra. Pero en 2017, Protección Civil del Estado cerró el acceso con rejas de acero y estableció una prohibición total de entrada. Las razones oficiales son dos. La primera tiene que ver con la inestabilidad geológica. Después de los sismos de 2017, diversos estudios detectaron que varias galerías podían colapsar con vibraciones mínimas. La segunda está relacionada con la enorme población de murciélagos que habita en el interior. Se calcula que allí viven más de 200.000 ejemplares pertenecientes al menos a 8 especies distintas, algunas de ellas en riesgo. La presencia humana alteraba su ciclo reproductivo y ponía en peligro el equilibrio del ecosistema. Además, varios visitantes contrajeron histoplasmosis, una infección pulmonar provocada por hongos presentes en el guano de murciélago. En casos graves, esta enfermedad puede llegar a ser mortal. Pero alrededor de estas cuevas también circula una versión mucho más oscura. En 1998, un grupo de espeleólogos reportó haber encontrado restos humanos en una galería profunda. Según esos relatos, no se trataba de vestigios antiguos, sino de restos modernos, con ropa y calzado que parecían pertenecer a personas desaparecidas en décadas recientes. Después de aquello, la Fiscalía realizó una inspección y desde entonces comenzaron a circular rumores de que algunas zonas de las cuevas pudieron haber sido utilizadas durante periodos de violencia como espacios de ocultamiento. No existen cifras públicas claras sobre lo encontrado en esos túneles. Tampoco hay versiones oficiales completas que expliquen todo lo ocurrido. Lo cierto es que muchos habitantes de Atoyac prefieren no hablar del tema y quienes alguna vez recorrieron esas galerías suelen hacerlo con cautela. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han solicitado permiso para ingresar, pero las autoridades han mantenido la negativa argumentando riesgos geológicos y sanitarios. Hoy las entradas permanecen cerradas con rejas gruesas, candados industriales y vigilancia. Desde fuera pueden verse los accesos bloqueados, pero nadie puede entrar legalmente. Forzar el ingreso implicaría multas, detención y la posibilidad de encontrarse con un peligro físico, sanitario y emocional mucho mayor de lo que cualquier curioso podría imaginar. Número 4. Volcán San Martín Tuxtla. En la región de los Tuxtlas, al sur de Veracruz, entre selva, ríos y neblina constante, se levanta el volcán San Martín Tuxtla. Tiene aproximadamente 1.650 metros de altitud y es uno de los volcanes más importantes de la vertiente del Golfo de México.
Su última erupción documentada ocurrió en 1793. A simple vista parece una montaña tranquila, cubierta por vegetación y silencio, pero sigue siendo un sitio delicado. La reserva de la biosfera Los Tustras incluye el volcán y su entorno. Dentro de ella existen zonas núcleo donde el acceso al público está prohibido, especialmente en áreas cercanas al cráter y las laderas altas. La primera razón es ecológica. Los bosques húmedos de montaña del San Martín albergan una biodiversidad extraordinaria, con especies endémicas y ecosistemas extremadamente sensibles. En la zona habitan especies como el mono aullador, el tucán de pecho azufrado y la rana arborícola de los Tustras. La entrada descontrolada de visitantes podría introducir plagas, bacterias o especies invasoras capaces de alterar un equilibrio natural formado durante miles de años. La segunda razón es geológica. Aunque el volcán parece dormido, aún presenta señales de actividad. Sus fumarolas son pequeñas y en ocasiones casi imperceptibles, pero los instrumentos especializados registran microsismos frecuentes. Una erupción menor en una zona con excursionistas podría convertirse en una tragedia. Además, el San Martín carga con relatos de desapariciones. Campesinos, leñadores y aventureros han subido hacia las zonas altas y no todos han regresado. La selva de los Tustras es tan espesa que una persona puede desorientarse y desaparecer en cuestión de horas. A estas historias se suma la tradición indígena de la región, donde se habla de los chaneques, seres del folclore local que supuestamente extravían a los viajeros, los confunden con voces y luces, y los hacen caminar en círculos. Los habitantes mayores de Catemaco y de comunidades cercanas suelen advertir que hay montes a los que no se debe subir sin permiso ni respeto. Para muchos, el San Martín es uno de ellos. La explicación científica puede hablar de niebla densa, gases, fatiga, desorientación y terreno complicado. La explicación tradicional apunta a fuerzas del monte que no conviene desafiar. Lo cierto es que la prohibición existe y la zona está protegida. Autoridades ambientales, personal de la reserva y comunidades locales participan en la vigilancia del área. Entrar sin autorización puede generar multas, expulsión inmediata y riesgos naturales que no se deben tomar a la ligera. Número 3. La Boticaria. En plena ciudad de Veracruz existe un sitio que para muchos habitantes funciona como un espacio invisible. Todos saben que está ahí, todos pasan cerca, pero casi nadie pregunta demasiado. Se trata de la Boticaria, una instalación militar protegida por muros altos, cercas de seguridad y vigilancia permanente. Oficialmente, el complejo funciona como sede de la Tercera Brigada de Infantería de Marina. Sus actividades están relacionadas con defensa costera, operaciones anfibias y entrenamiento especializado. El acceso está completamente restringido. No entran periodistas, visitantes, funcionarios locales ni personas ajenas sin autorización. Solo personal militar y mandos autorizados pueden ingresar. Alrededor del sitio han circulado durante años múltiples rumores. Vecinos de colonias cercanas mencionan disparos de práctica, explosiones controladas y helicópteros que aterrizan durante la madrugada. También se han contado historias sobre vehículos sin placas, movimientos discretos y traslados de personas bajo fuerte resguardo. Nada de esto ha sido reconocido oficialmente, pero forma parte de la memoria urbana que rodea al lugar. Durante los años más violentos del crimen organizado en Veracruz, algunas organizaciones de derechos humanos y reportes periodísticos señalaron a la Boticaria como un sitio asociado a posibles detenciones irregulares. Familiares de personas desaparecidas han mencionado testimonios y sospechas vinculadas a esas instalaciones. La Marina, por su parte, ha negado cualquier irregularidad y mantiene que el complejo cumple funciones militares ordinarias. La sombra de esas historias, sin embargo, permanece. Intentar entrar sin autorización sería un delito federal grave. No se trata de una zona abandonada ni de un sitio para explorar por curiosidad. Es una instalación militar activa, vigilada y protegida. Para los veracruzanos, la Boticaria sigue siendo uno de esos lugares que forman parte de la ciudad, pero que al mismo tiempo parecen existir detrás de una puerta que nadie debe intentar abrir. Número 2. Arrecife Hornos y zona naval. Frente al puerto de Veracruz, dentro del sistema arrecifal veracruzano, se encuentra el arrecife Hornos. Es una zona de gran belleza natural, con corales, peces y una historia marítima profunda. Sin embargo, una parte importante del área se encuentra dentro de una zona de exclusión naval donde la navegación civil y el buceo turístico están prohibidos. La razón principal está relacionada con la actividad militar.
Cerca de la zona opera la heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, una de las instituciones más importantes de la Marina Mexicana. Parte del entrenamiento de sus cadetes incluye maniobras navales, prácticas submarinas, ejercicios tácticos y uso de equipo especializado. Estas actividades se realizan dentro de polígonos marítimos controlados, señalados en cartas náuticas y vigilados por personal armado. Ingresar sin autorización puede provocar una intervención inmediata de embarcaciones militares. Pero el interés de la zona no termina en lo militar. En el fondo marino de Hornos y sus alrededores existen restos de embarcaciones hundidas de distintas épocas. Algunos pertenecen al periodo colonial, otros al siglo XIX y otros están relacionados con episodios de la Segunda Guerra Mundial. Durante 1942, submarinos alemanes atacaron buques petroleros y mercantes mexicanos en aguas del Golfo de México. Entre los casos más conocidos están el Potrero del Llano y el Faja de Oro, cuyos hundimientos contribuyeron a que México entrara oficialmente en la guerra. La zona conserva memoria histórica, estructuras metálicas, restos de naufragios y posiblemente vestigios humanos de marinos que perdieron la vida. Por eso, estos sitios no están disponibles para turismo recreativo ni para buscadores de tesoros. Cualquier exploración subacuática requiere autorización de la Secretaría de Marina y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un buzo sorprendido sin permiso puede enfrentar decomiso de equipo, multas elevadas y procesos por daño o saqueo de patrimonio cultural subacuático. El arrecife Hornos no es únicamente un atractivo natural. También es una zona militar, un cementerio submarino y un espacio protegido por razones ecológicas, históricas y de seguridad nacional. Número 1. El interior helado del Pico de Orizaba. Para cerrar esta lista, llegamos al sitio más peligroso y prohibido de Veracruz. No se trata del cráter del Pico de Orizaba, sino de lo que se esconde bajo la cumbre, las grietas, cavernas de hielo y fracturas profundas del Gran Glaciar Norte. Este lugar no está cerrado por una reja ni por un portón vigilado. Está prohibido por una razón mucho más contundente: es una trampa mortal. Entre el hielo y la roca volcánica se forman grietas que pueden superar los 100 metros de profundidad. Muchas permanecen cubiertas por delgadas capas de nieve que aparentan ser suelo firme. Un paso en falso puede significar una caída sin posibilidad real de rescate. Quienes caen en esas grietas pueden quedar sepultados durante décadas, congelados y conservados por el propio hielo. El retroceso del Gran Glaciar Norte, acelerado por el cambio climático, ha comenzado a revelar restos humanos de alpinistas desaparecidos en distintas épocas. Uno de los casos más conocidos fue el hallazgo de 3 escaladores en 2015, desaparecidos desde 1959. Se estima que bajo el hielo del Pico de Orizaba podrían permanecer todavía varios cuerpos sin identificar, pertenecientes a montañistas mexicanos y extranjeros desaparecidos desde mediados del siglo XX. Nadie sabe cuándo saldrán a la superficie ni si aún habrá familiares vivos para reclamarlos. Aunque técnicamente montañistas expertos podrían acercarse a algunas zonas con equipo especializado, Protección Civil de Veracruz y Puebla, junto con organismos de prevención de desastres, recomiendan evitar por completo estas áreas. Un rescate en esa zona puede resultar casi imposible. La altitud, los vientos, el frío y la inestabilidad del glaciar complican cualquier operación. Además, en las comunidades indígenas cercanas al Citlaltépetl existe una visión profundamente respetuosa de la montaña. Para muchos pueblos nahuas y totonacos, las zonas altas pertenecen a fuerzas del frío, del invierno y de la nieve eterna. En algunas tradiciones se habla de almas extraviadas entre las grietas del volcán, perdidas en un lugar del que no siempre se puede regresar. Por eso nadie con experiencia sube sin respeto, sin preparación y sin entender que la montaña impone sus propias reglas. El interior helado del Pico de Orizaba es el lugar más prohibido de Veracruz no porque un guardia lo impida, sino porque la propia naturaleza puso los límites. Quien no respeta esos límites puede quedarse allí para siempre, congelado bajo el hielo, esperando que algún día el deshielo lo devuelva a la superficie.